pregunta. Algo interesante porque ahora, actualmente, este turismo espiritual es convertido en un negocio Mm, multimillonario en Perú, ¿no? sí, Millones de personas llegan anualmente para tomar ayahuasca, huachuma, todo eso. ¿Y qué parte de claro. alucinógenos, qué parte, em, ¿cómo puedo decir? En, en la época incaica y preinca, em, ¿esta práctica era común? ¿Era accesible de gente común o era solo permitía una clase de curanderos de élite? Em, ¿Cómo era? Sí. Bueno, efectivamente, esta última parte que has mencionado era la que pasaba. No era común, no era común. Ujú, A ver, yo voy a comenzar, antes de llegar a este punto, a hablar de la coca, por ejemplo, ¿no? ujú, La coca se le conoce hoy como la hoja sagrada y se cree que en la época inca la gente pichaba coca y tenía coca porque les daba más fuerza, etcétera, pero ajá, no era así. no era común. Solamente la coca era utilizada, no era común. Se hace común a raíz del descubrimiento de las minas de Potosí en 1545, ahí en Bolivia. Ujú, A ujú, raíz del descubrimiento de estas minas, se hace común. ¿Por qué? Porque los españoles están llevando a todos los indígenas a trabajar a las minas y la gente está muriendo, pero ujú, se dan cuenta que efectivamente la coca tiene algunas cualidades. ujú, Primero, no te da mucha hambre, entonces comienzan a decir, ¿y de dónde traen la coca? Traen de los valles, ¿no? ujú, Interandinos. ujú, Entonces la zona de Puno ujú, tiene valles interandinos como los que tenemos en Cusco, ¿no? San Juan del Oro, etcétera. Pero comienzan a explotar la coca de la zona de Paucartambo, Pilcopata, Toaima, ujú, Chayabamba, perdón. De ahí comienzan a sacar la coca y se comienzan a hacer una ruta de la coca. Hay un camino de la coca. ujú, De toda esa zona, la coca la están llevando a Bolivia, a mm, Potosí. Pero en la época inca, la coca la traían a Cusco. Solamente hasta Cusco. ¿Por qué? Porque justamente era utilizado por algunas personas y en algunas ceremonias. Y sobre mm, todo para la élite. Cuando llegan los españoles a Ollantaytambo, 1536-1537, todos esos terrenos le dan al hermano de Francisco Pizarro, a Gonzalo. ujú, Y Gonzalo lo convierte en una encomienda, ¿no? Es la encomienda que le dan a Gonzalo. Y él comienza, lógicamente, como todo encomendero español, a pedir que le paguen tributo a las personas que viven en la encomienda. ujú, Y este es un dato interesante porque en esta encomienda estaba el pueblo de Picchu, o sea, Machu Picchu. ujú, Y de ahí le pagaban con cestos de cocas anuales. Le traían cestos de coca y ese era el pago que daban para que justamente lo lleven hacia la zona de Bolivia. ujú, Entonces, por estos datos sabemos que en época inca también la coca era utilizado, pero solamente para cosas o para algunas actividades o rituales precisos, ¿no? Y prueba de ello son aquellos elementos que se han encontrado en los santuarios de altura. Hace 25 años se descubrió la momia Juanita en el ujú, Nevado Ampato, allá ujú, en Arequipa. Y junto con la momia, esta momia se descubre por casualidad porque el Sabancay estaba erupcionando, un volcán vecino, y ujú. producto del calor hay un deshielo y De cae la glaciar. momia a la parte de abajo Ujú, y claro, y un guía, Carlos Miguel Zárate es quien ve la momia y comunica inmediatamente a los de la Universidad Católica, en ahí estaba José Antonio Chávez de arqueólogo, y él comunica a Johann Reinhardt y ellos van a rescatar a la momia. Y cuando hacen las excavaciones en la parte alta, encuentran los asociados de esta momia. Y ujú, uno de los asociados era un cesto que estaba lleno de coca. mm, Posteriormente, Johann Reinhardt con Cerruti
excavan en Yuyayacu, en la frontera de Chile y Argentina, encuentran varios niños momificados y encuentran estos cestos de coca, ¿no? Ujú, Entonces, y también, lógicamente, cuando hacen los estudios de los niños de estas momias, ujú. ellos saben que durante 2 meses solamente vivían con maíz, chicha y coca, ¿no? Incluso Wow, uno de los niños aún tenía la coca, el bolo de la coca en la ah, boca, ¿no? wow. Entonces solamente se utilizaban en este tipo de ocasiones. Y así muchas plantas alucinógenas también eran utilizados desde tiempos preincas. Por ejemplo, Chavín, ¿no? Sí. 1500 años antes de Cristo. Ellos ya estaban representando en las tallas que tienen, por ejemplo, el San Pedro, ¿no? Ya está, Ujú, ya hay estas representaciones. ujú. Pero hay un estudio muy interesante que hace un biólogo, Efraín Zugli. Él trabaja bastante con los restos que han quedado en la cerámica del Inca, ¿no? En las excavaciones. En la zona de Lucre, en Minaspata, hubo un proyecto de investigación arqueológica hace algunos años y él se encargaba de hacer un estudio de los residuos que estaban en la cerámica. Muchas veces los arqueólogos encontramos y nos comenzamos y lavamos la cerámica, ¿no? Sí. Para clasificarla, para ponerle su código y ver si es museable o no. Pero no, eso no debemos de hacer porque en estos restos que tenemos dentro de la cerámica, justamente Toxilógico. pueden haber elementos que nos puedan ayudar a comprender qué había, claro. Y él Sí. encuentra, por ejemplo, restos de ayahuasca y otros elementos dentro de esta cerámica. Y es Ujú, interesante porque eso nos da a entender que efectivamente consumían ese tipo de plantas, no sabemos en qué ocasiones lo hacían, no sabemos con qué frecuencia lo hacían, pero sí sabemos que las utilizaban. sí. Y uno de los eh, el antisuyo, que es la selva, ¿no es cierto? Ujú, No hay muchos restos sí. de caminos que estén entrando a la selva, pero más que todo es por la humedad y todo lo que Ujú, tenemos. Tú sabes que en la selva todos los restos orgánicos como la madera, los huesos, los textiles desaparecen muy rápido. No sí. es como en la costa que se conservan muy bien, ¿no? En una zona seca, Ujú, pero en la sierra y en la selva no. Pero sabemos que justamente los incas entraban a la selva para traer este tipo de elementos. A más de las plumas de las aves, ujú, pieles de animales, ujú. maderas como la chonta, hojas de Achiote. la coca, etcétera, traían también estas plantas, achote, etcétera, traían estas plantas para Ujú, hacer justamente este tipo de brebajes. Y lo mm, interesante es que las crónicas sí nos hablan. Y efectivamente, habían fiestas, imagínate que duraban no un día, no una semana, duraban todo un mes, donde sí. dice que la gente de Cusco te emborrachaban y tenían tremendas fiestas y seguramente en estas fiestas consumían, ¿no? Este tipo de elementos. O había algunas festividades donde solamente algunas personas preparadas, como los sacerdotes, podían ingerir este tipo de bebidas y tener visiones. Y Ujú, cuando tenían visiones, justamente le contaban al Inca, ¿no? Y le decían, no, no vayas porque hemos tenido esta visión, o sí, anda, ¿no? Vas a llegar a conquistar estos lugares. Entonces, ahora, por ahora, solamente podemos basarnos en las crónicas o también en algunas investigaciones que ya se están dando, donde sí se puede demostrar que consumían este tipo de bebidas, ¿no? ujú. Cuando fuimos a Caral para conocer Caral, maravillosa, maravilloso, eh, hemos visto Sí. inhaladores y ahora es la moda, Ah, muchos sí. extranjeros usan rape, que es tabaco nomás, pero ¿qué Ya. ellos estaban inhalando en la antigüedad? ¿Rape? Sí, y Oh, mira, Caral, 3000 años, son unos inhaladores, ¿no? ujú, Hay ujú, inhaladores, sí, se han encontrado inhaladores muy antiguos, ¿no? ujú. Ahora, ¿qué cosa, pero estaban inhalando? Difícil de saberlo. Sí. Habría que encontrar uno de estos elementos y analizarlo microscópicamente. Ujú. Lamentablemente, como te digo, muchas veces los arqueólogos no tenemos cuidado. Lo encontramos y para saber de qué se trata, lo comenzamos a limpiar torpemente y ahí se van toditos los datos.
Es por eso que ahora no, ahora tenemos mucho cuidado. Encontramos algo y lo primero que hacemos es analizarlo, sacar muestras, laboratorio y comenzar a analizar, porque efectivamente eso nos podría ayudar muy bien a saber qué cosa estaban utilizando, por ejemplo, para inhalar, ¿no? Y hay datos muy precisos que se han perdido. Ahora, eso se hace desde hace milenios atrás. Ujú. La domesticación de las plantas, tú sabes que empieza hace unos 7, 5 mil años antes de Cristo en todos los Andes. Entonces, durante centenares, cientos y milenios, poco a poco esas plantas ya sabían el uso que cumplían esas plantas y la función que cumplían, entonces las iban utilizando. Es por eso que te digo, ¿no? No es extraño que en Caral, con hace más de 3.000 años, o en Chavín, estén utilizando. Y lógicamente eso ha sido toda una tradición. Y los incas necesariamente también las han utilizado. Interesante. Ya, es un conocimiento bien profundo porque mucho es de alquímica, más o menos. Por ejemplo, la coca y la Ah, yipta claro. y ayahuasca es dos ingredientes, ¿no? Y ya, es interesante. Súper. Well, Es muy interesante, sí, es muy interesante. Sí, Cody. agradecemos mucho, Oscar, por tu tiempo, tus conocimientos. ¿Tienes algún página o libro o algo quieres eh, hacer una publicidad a nuestra comunidad de Club de Caminata? Bueno, primero agradecerte, Cody. Ujú. Hemos publicado 2 libros, soy coautor de 2 libros. El primer libro lo sacamos con el proyecto Capañán, se llama Sistema Vial Collasuyo, Ujú. y el otro libro que sacamos salió el año pasado y es sobre todo sobre Machu Picchu, Ok. hablar sobre la red de caminos incas que están en el santuario y la Ujú. yacta de Machu Picchu, ¿no? Son Ujú. los 2 libros que tenemos. No tenemos una página, pero sí estamos en el Face siempre Ok. dando a conocer algunas cosas que encontramos ahí, los viajes que realizamos, y más bien yo espero que pase toda esta temporada y salgamos a caminar, porque tú sabes Definitivamente. que muchas veces eh, tenemos muchos conocimientos y no podemos transmitirlos. Y la función que nosotros tenemos es justamente enseñar. De nada sirve saber mucho, conocer mucho y guardártelo si eso no lo compartes, si eso no lo das a conocer. Entonces, yo encantado por esta oportunidad que me das para hablar un poco de la arqueología, de algo que me gusta. Y cuando gustes, Cody, con el mayor de los gustos, estamos para tener alguna otra videoconferencia o salir al campo o visitar algún sitio arqueológico que con gusto también la experiencia y el conocimiento que tengo, yo lo puedo revertir y enseñarles también y darles a conocer lo poco que sé. Muchas gracias, Cody. Muchas gracias, muchas gracias. Hemos tenido los planes para hacer una conversación de 30 minutos y ya hemos Sí, conversado por 1 hora y media, pero se voló el tiempo. Wow, yo podía hablar por muy rápido, sí. siglos y creo la comunidad van a disfrutar la información bien interesante. Muchísimas gracias. Qué bueno. Espero que les haya servido, Cody, y estoy a vuestro servicio. Muchísimas gracias más bien a ti. Gracias.